Bienvenido a un espacio donde el terror es real y la curiosidad peligrosa. Cada semana desde este rincón te narraré crímenes que estremecieron al mundo, misterios que la ciencia no ha podido explicar y relatos tan escalofriantes que te harán dudar de lo que ves. Entre susurros y sombras se esconden historias que merecen ser contadas. Cada narración es una puerta abierta al miedo, cada caso un reflejo de la atrocidad humana. Si te atreves a escuchar, quédate, pero recuerda, la oscuridad siempre deja huella. La oscuridad siempre ha necesitado un rostro, y pocos nombres han provocado tanto miedo como Drácula. Durante siglos, la figura del vampiro ha estado ligada a castillos abandonados y criaturas que regresan desde la tumba. Pero detrás del mito existe una historia real mucho más perturbadora de lo que muchos imaginan. Porque antes de convertirse en el monstruo inmortal de las novelas y el cine, Drácula estuvo inspirado en un hombre de carne y hueso, un gobernante medieval cuya crueldad fue tan extrema que incluso sus enemigos quedaron horrorizados por los castigos que imponía. Su nombre era Vlad Tepes, o Vlad el Empalador, un príncipe de Valaquia que sembró el terror en Europa en el siglo XV, dejando miles de cuerpos atravesados como estacas, como advertencia para cualquiera que se opusiera a él. Pero la historia de Drácula no nació únicamente de Vlad Tepes. Esta noche vamos a explorar el verdadero origen de Drácula y a profundizar en la historia del personaje que fue su principal inspiración. Porque algunas leyendas no nacen de la imaginación, nacen del miedo. Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje algo de la felicidad que trae consigo. El personaje de Drácula apareció oficialmente en 1897 con la publicación de su novela homónima, escrita por el autor irlandés Bram Stoker. La obra transformó para siempre la imagen del vampiro. Antes de Stoker, ya existían leyendas europeas sobre criaturas que regresaban de la para alimentarse de los vivos. Pero esos vampiros no eran aristócratas elegantes viviendo en castillos. Stoker tomó elementos de distintas tradiciones y creó una figura completamente nueva, un conde misterioso, inmortal, capaz de transformarse en murciélago y obsesionado con la humana. Muchas de las características que hoy asociamos con los vampiros nacieron o se popularizaron gracias a esta novela. La historia apareció durante la época victoriana, en un momento donde Inglaterra vivía tensiones sociales importantes. Había miedo y enfermedades como la tuberculosis y la sífilis. También existía temor hacia los extranjeros y hacia Europa del Este. Al mismo tiempo, crecía el interés por el ocultismo, el espiritismo y lo sobrenatural. Muchos historiadores consideran que Drácula representaba esos temores. Un extraño que llega desde tierras lejanas para invadir y alterar la sociedad inglesa. Pero aunque Stoker creó al personaje literario, la inspiración histórica más famosa ya existía siglos antes. Vlad Draculea. Vlad III Draculea nació probablemente en 1431 en Sigsoara, en Transilvania. Era hijo de Vlad II Dracul, miembro de la Orden del Dragón, una organización militar cristiana creada para combatir el avance del Imperio Otomano. El nombre Dracul hacía referencia al dragón, y Draculea significaba hijo de Dracul o hijo del dragón. Con el paso del tiempo, el término también empezó a relacionarse con la palabra demonio. Europa del Este atravesaba una época de guerra constante. Valaquia, el territorio gobernado por Vlad, se encontraba atrapado entre el reino de Hungría y el Imperio Otomano. Traiciones, asesinatos políticos y luchas por el poder eran comunes. Cuando Vlad era niño, ocurrió uno de los eventos más importantes de su vida. En 1442, él y su hermano Radu fueron entregados como rehenes al sultán otomano Murad II. Durante años vivieron dentro de la corte otomana. Allí Vlad aprendió tácticas militares, conoció la política del imperio y presenció castigos extremadamente violentos. Mientras seguía cautivo, recibió noticias devastadoras. Su padre fue asesinado y su hermano mayor, Mircea, fue cegado y enterrado vivo por nobles rivales. Muchos historiadores
creen que esos hechos cambiaron completamente su personalidad. Vlad Tepes y el terror como arma. Vlad gobernó Valaquia en distintos periodos, entre 1448 y 1476. Pero fue durante su segundo reinado cuando construyó la reputación que lo convertiría en leyenda. Su objetivo era consolidar el poder absoluto, y para lograrlo, utilizó el terror como herramienta política. Las acciones públicas se volvieron parte central de su gobierno. Uno de los primeros actos de violencia atribuidos a Vlad Tepes estuvo dirigido contra los boyardos, la nobleza de Valaquia. Vlad responsabilizaba a muchos de ellos por la de su padre y de su hermano mayor. Para Vlad aquello no era solo una traición política, era una deuda de... Durante una celebración de Pascua, Vlad invitó a numerosos nobles y a sus familias a un gran banquete, pero la reunión terminó convirtiéndose en una revolución masiva. Las crónicas medievales afirman que después de la celebración fueron arrestados, algunos terminaron empalados y otros fueron obligados a marchar hasta el castillo de Puenari, donde trabajaron como hasta la muerte. Las cifras varían dependiendo de la fuente. Algunas hablan de decenas de víctimas, otras elevan el número a cientos. Historiadores modernos consideran que muchas cantidades fueron exageradas con el paso del tiempo, especialmente por relatos propagandísticos. El método de castigo más asociado con Vlad fue el empalamiento. Consistía en atravesar el cuerpo de la víctima con una larga estaca de madera. La estaca podía introducirse por distintas partes del cuerpo y luego se colocaba de forma vertical, dejando a la víctima suspendida mientras agonizaba durante horas o incluso días. Los verdugos con experiencia evitaban perforar órganos vitales inmediatamente para prolongar el sufrimiento. Historiadores creen que Vlad conoció este método durante su cautiverio en el Imperio Otomano. Pero el objetivo del empalamiento iba más allá de una ejecución. Funcionaba como una herramienta de terror. Los cuerpos quedaban expuestos públicamente como advertencia para enemigos, rebeldes y cualquiera que desafiara su autoridad. En 1459, Vlad dirigió su violencia contra comerciantes sajones de Transilvania. Los sajones eran comerciantes alemanes con gran influencia económica y apoyaban a rivales políticos del príncipe valaco. Como represalia, confiscó propiedades, ordenó arrestos y llevó a cabo acciones públicas. Algunas crónicas alemanas afirmaban que 600 personas fueron empaladas. Sin embargo, investigaciones modernas consideran más probable una cifra cercana a 40 o 50 víctimas. Otra historia famosa relacionada con Vlad involucra a embajadores otomanos. Según la leyenda, los emisarios se negaron a quitarse el turbante frente a él, siguiendo las costumbres de su cultura. La respuesta de Vlad, según las crónicas, fue ordenar que los turbantes fueran clavados a sus cabezas con clavos de hierro. Aunque algunos historiadores consideran que esta historia pudo haber sido exagerada o transformada por la propaganda de la época, el relato se convirtió en uno de los episodios más conocidos de su leyenda. En 1462 ocurrió uno de los momentos más famosos de su guerra contra el Imperio Otomano. Ese año, el sultán Mehmed II, conquistador de Constantinopla, invadió Valaquia con un enorme ejército. Vlad respondió utilizando ataques nocturnos, tácticas de guerrilla y campañas de terror psicológico. Cuando las tropas otomanas llegaron cerca de la capital Tragoviste, encontraron miles de cuerpos empalados rodeando la ciudad. Las crónicas describen hombres, mujeres, soldados turcos, prisioneros de guerra e incluso funcionarios enemigos. Algunas fuentes afirmaban que había más de 20.000. Otros estudios consideran que estas cifras fueron exageradas. En 2025, el historiador Denes Haray concluyó que el número más probable rondaba entre 1.600 y 1.700 víctimas. Aún así, el impacto de la escena fue enorme. Durante sus campañas militares, Vlad continuó utilizando ejecuciones masivas contra prisioneros turcos. Las fuentes describen caminos llenos de y filas completas de soldados empalados. Británica señala que estas ejecuciones funcionaban como advertencias dirigidas a los ejércitos invasores. Aunque el empalamiento fue el castigo más famoso asociado con Vlad, las crónicas también mencionan otros métodos, entre ellos decapitaciones,
descubrimientos, públicas, mutaciones, incluso relatos sobre personas vidas vivas. Sin embargo, muchos historiadores dudan de varias de estas historias, especialmente de las que aparecieron en panfletos alemanes diseñados para retratar a Vlad como una figura monstruosa. Lo que sí parece claro es que Vlad utilizó el miedo como herramienta política y militar, y esa reputación terminaría sobreviviendo siglos después de su muerte, hasta convertirse en parte del origen del mito de Drácula. ¿Monstruo o propaganda? Gran parte de la fama de Vlad III proviene de panfletos alemanes y relatos de enemigos políticos. Algunas historias afirman que comía rodeado de disfrutaba viendo sufrir a las víctimas y mojaba pan en. Historiadores modernos advierten que muchos relatos fueron exagerados deliberadamente, pero eso no significa que Vlad fuera inocente. Las ejecuciones masivas sí ocurrieron, pero también existía una campaña para convertirlo en una figura monstruosa. Mientras en Europa occidental era visto como una brutal, en parte de Rumania comenzó a ser recordado como un gobernante severo que combatía la corrupción y defendía su territorio frente al Imperio Otomano. Las relaciones y las leyendas. La vida sentimental de Vlad III también quedó rodeada de misterio. Se cree que estuvo casado al menos una vez, o posiblemente dos. La historia más famosa habla de una esposa atrapada en el castillo de Poenari durante un ataque otomano. Según la leyenda, prefirió arrojarse desde una torre antes que ser capturada. Pero el matrimonio mejor documentado de Vlad fue con una noble húngara relacionada con la corte del rey Matías Corvino, y fue un matrimonio por motivos políticos. También existen relatos sobre una supuesta relación con Katharina Siegel, una mujer sajona de Brasov, pero muchos historiadores consideran que esas historias fueron romantizadas siglos después. Las fuentes contemporáneas hablan mucho más de guerra y política que de romances. El hijo más conocido y asociado a Vlad fue Mineau cel Rau. Mineau llegó a gobernar Valaquia entre 1508 y 1510 y es considerado por muchos historiadores descendientes directos de Vlad. Algunas genealogías también mencionan otros hijos. Sin embargo, la documentación medieval es incompleta y existen contradicciones entre fuentes. La caída del empalador. Vlad III en 1476, durante una batalla contra fuerzas otomanas o rivales políticos. Las circunstancias exactas siguen siendo inciertas. Algunas versiones afirman que combate, otras dicen que sus propios hombres lo confundieron con un enemigo y lo mataron accidentalmente. Después de su muerte, su cabeza habría sido enviada a Constantinopla como prueba para el sultán otomano, y el lugar exacto donde fue enterrado sigue siendo un misterio. Excavaciones en el monasterio de Snagov no encontraron restos concluyentes. Eso ayudó a alimentar todavía más las leyendas sobre él. El verdadero origen del vampiro. Aunque Vlad Tepes ayudó a inspirar la imagen de Drácula, el origen del vampiro moderno también proviene del folclore europeo. Durante siglos, regiones como Rumania, Serbia y Hungría desarrollaron leyendas sobre que regresaban de la tumba. En Rumania existían criaturas conocidas como los strigoi y los moroi. Se creía que podrían alimentarse de sangre o energía vital y provocar enfermedades. El miedo a los vampiros llevó a realizar prácticas funerarias extremas, cavar estacas en cadáveres, decapitar cuerpos, poner ajo en las tumbas y colocar piedras en la boca de los muertos. Bram Stoker también se inspiró en obras anteriores como The Vampire, de John Polidori, y Carmilla, de Sheridan Le Fanu. Además, utilizó supersticiones balcánicas, leyendas rumanas y relatos de vivientes. En 1890 visitó Gisby, una ciudad costera inglesa, donde investigó sobre Transilvania y Vlad Drácula. Ese lugar terminaría convirtiéndose en uno de los escenarios principales de su novela. Drácula nació de una mezcla de historia real, propaganda medieval y folclore sobrenatural. Detrás del vampiro más famoso del mundo, existió un gobernante real que utilizó el terror como arma política en una de las épocas más violentas de Europa. Pero también existieron siglos de supersticiones sobre criaturas que regresaban de la unión de ambos elementos terminó creando una figura que sobrevivió al tiempo, a la literatura y al cine. Porque aunque Vlad Tepes murió hace más de 500 años,
El mito de Drácula nunca desapareció. Si te atreviste a llegar hasta el final, ya formas parte de la oscuridad. Antes de irte, compárteme tu opinión en la caja de comentarios. Dale like y comparte. Ayudarías mucho a hacer crecer esta oscura comunidad. Si esta historia te estremeció, activa la campanita de notificaciones y sígueme en todas mis redes sociales para que no te pierdas de más relatos escalofriantes. Suscríbete para que el terror te encuentre incluso cuando apagues la luz.